El tema que vamos a plantear ahora, como había dicho inicialmente, es un tema relacionado a los pronósticos y escenarios de la curva de contagio salvadoreña. Y ese día tendríamos tres ponentes. El primer ponente, el maestro Campos, el maestro Walter Otoniel Campos Granado, que ya está con nosotros en la plataforma. Quisiera empezar, él nos va a conversar sobre los modelos epidemiológicos y predictivos para COVID-19 en El Salvador. Voy a iniciar explicando un poco el currículum del maestro Walter Campos. Él es catedrático de la Escuela de Matemáticas en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Es también docente de la maestría en Estadística de la UCA, licenciado en Matemática, maestro en Estadística y además de Big Data y Business Intelligence. Es certificado experto en minería de datos y Big Data Análisis. Les recuerdo pues que nos apeguemos al tiempo definido y vamos a dar inicio con la ponencia del maestro Walter Campos. Así que queda abierta su participación. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo cordial a las personas que han hecho posible este simposio. No podría mencionar los nombres por nombre, así que de manera así genérica, a los compañeros de FUDESEN que nos han contactado, a los compañeros de la UES que han hecho posible esta concatenación. Un saludo al maestro Roger Aria, nuestro rector, el doctor Ascúnaga, nuestro vicerrector, y el maestro Lobo, decano de nuestra facultad. En general, un saludo a toda la comunidad universitaria y en general a la población. Solo me dicen cómo compartir la pantalla. Ok, más o menos ya la encontré. Ok, ahorita la comparto, ¿no? Ok, entonces, por el tiempo, ok, voy a ir acá. Ok, aquí yo preparé una breve ponencia, sí, una breve presentación. Entonces, básicamente, les voy a hablar lo que se ha hecho en el CMM UES. Bueno, nosotros hemos abordado el problema logístico, hemos abordado el modelo CIR básico, se ha abordado también el modelo Gomper, se ha abordado también el modelo logístico. Mi persona hizo predicciones a corto plazo con el método Bose-Jenkins de series temporales. Ok, y luego les voy a hablar un poco de lo que estoy trabajando en una tesis con unos estudiantes y que ya tenemos bastantes escenarios predictivos. Ok, entonces quisiera comenzar mi presentación hablando básicamente de los escenarios que se han estado viendo, ¿no? Entonces, ok, quisiera referirme brevemente a cómo inició la cuestión del tratamiento de la pandemia en nuestro país. Entonces pudimos ver en cadena nacional, ¿verdad? El señor presidente mostró un modelo, sí, un modelo de evolución de la epidemia en el que los casos se duplicaban cada 3 días, ¿sí? Bajo esa lógica, el día de mañana deberíamos de tener 786.432 infectados. La cuestión es que esa lógica no tiene ninguna, esa lógica de propagación de la epidemia no tiene ningún asidero matemático formal. Así como se le pudo haber ocurrido duplicar los casos cada 3 días, también se le pudo haber ocurrido triplicar los casos cada 3 días. En ese sentido, si lo hubiera triplicado, el día de mañana hubiéramos tenido
1.162.261.467 casos. ¿Sí? Igualmente, si se le hubiera ocurrido cuadruplicarlo, pues aquí está el numerito. Estuviéramos en escenarios, bueno, apocalípticos, ¿no? Aquí están unas pequeñas gráficas de la evolución, ¿sí? Del que fue presentada. Aquí está el escenario si se triplicara. Y aquí está el escenario en el que se cuadruplicara los casos cada 3 días. Yo he ajustado una curva resolviendo un problema de optimización con multiplicadores de Lagrange. He resuelto ahí algún sistema de ecuaciones no lineales. Incluso he tenido que apoyarme en algún paquete de software R para encontrar algunas aproximaciones. Y creo que esta curva adapta muy bien a la evolución de la epidemia en nuestro país. Los parámetros que ajusté resolviendo ese problema de optimización con multiplicadores de Lagrange me da que la curva de mejor ajuste sigue esta función exponencial. De acuerdo, le he dejado aquí. Aquí le he escrito en la figura que se ve brevemente. Y yo quisiera referirme básicamente a algunos escenarios. He pintado la curva de los casos reales, es la línea azul, y el modelo ajustado teórico, que es la línea rojita. Entonces yo quisiera referirme, aquí he escrito unas fechas que quiero resaltar. Si se fijan hasta aquí, aquí están los casos diarios, los reales y los predichos a nivel teórico, y están las fechas, por si alguien los quiere ver luego de manera más pausada, ¿sí? Entonces, yo quisiera referirme básicamente cuándo fue que la epidemia tomó vuelo en el país. Y fue básicamente en esta fecha, 30 de marzo, 22 de abril. El 30 de marzo, recuerden que lo que sucedió en nuestro país fue la aglomeración en los CENADES, ¿sí? Por protocolos y en base a criterios médicos, estos son los días que una persona que se haya contagiado va a presentar los síntomas o va a presentar el contagio evidente, ¿sí? Entonces, si se fijan acá, es justamente donde la curvita azul, que son los casos reales, hizo el vuelo. De ahí para allá, si se fijan, incluso aquí, cuando se volvieron más rígidas las medidas que se han tomado, incluso hizo un pequeño bajo. Si se fijan, este pequeño salto acá es justamente que, si recuerdan, antes del jueves de la semana pasada, el 7 de mayo, las personas ya andaban en la calle, incluso ya había un gran tráfico en nuestra ciudad capital, ¿sí? Y eso se refleja en este brote, miren, ¿sí? Que ahora los casos reales han bajado los últimos 2 días. Aquí está el ajuste real, ¿sí? Está en 1037, el ajuste teórico da 1057. No es que los números sean exactos, pero básicamente ahí se puede ver cómo evoluciona la epidemia a partir de las medidas que se tomen, ¿sí? A partir de las acciones. Entonces, en nuestro modelo que estamos trabajando, nosotros queremos captar todas esas acciones reales de la población. Entonces hemos trabajado un modelo, partimos, mejor dicho, de un modelo SIR básico, ¿sí? Susceptibles, infectados y removidos, pero que lo queremos hacer más real. Entonces, los modelos usuales que se han estado presentando tratan con las series de conteo, es decir, tanto la serie acumulada como la serie diaria. Okay. Alguien está metiendo ruido en un micrófono, si alguien lo puede silenciar. Ok, gracias. Entonces nosotros vamos a cambiar un poco, sí, novedoso. Nosotros nos vamos a interesar por la
por las series de tiempo, dos series, que son las proporciones de los infectados y las proporciones de los eliminados en el tiempo t, ¿sí? Donde los eliminados nosotros los vamos a considerar, o removidos, nosotros los consideramos como las personas que se recuperan o que mueren, ¿sí? Entonces, o sea, lo novedoso de este modelo es que considera las series de proporciones, las series de tiempo, pero proporciones de casos infectados y removidos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy real porque nosotros vamos viendo o hemos modelado el comportamiento diario de la proporción de proporción real de infectados, ¿verdad? Entonces, modelamos la evolución del espacio-estado de las series anteriores a través de unas distribuciones de probabilidad beta, ¿no? Entonces voy a ir rápido acá para poderles mostrar por el tiempo algunas corridas con algunos escenarios. Aquí digo alguna descripción de los parámetros, delta, teta sub ti y teta sub tr son la prevalencia respectiva de los infectados y los removidos en el momento t, y el lambda i y lambda r son los parámetros que controlan las variaciones respectivas de las proporciones observadas. Entonces, el modelo se identifica con la prevalencia variable en el tiempo de los estados susceptibles, infectados y removidos. Y los removidos son los recuperados y fallecidos. No directamente con series temporales de conteo respectivo, ¿sí? Que son los modelos usuales que están en la literatura. Claramente, con esos supuestos, nuestro modelo evoluciona o involucra un proceso markoviano, ¿sí? Entonces, la prevalencia de la población latente, el teta sub t, sigue un proceso markoviano tridimensional, que son estos tres procesos, ¿no? El proceso de los susceptibles, el proceso de los infectados y el proceso de los recuperados. Aquí está la descripción, qué significa cada uno de esos parámetros. El teta sub ts es la probabilidad de que una persona sea susceptible o esté en riesgo en el momento t. Esta es la probabilidad de los infectados y aquí debería ser r, ¿no? Y esta es la probabilidad de los removidos, ¿ok? El modelo epidemiológico básico con tasa constante de transmisión y extracción SIR básicamente no refleja la realidad de nuestro país. Sí, porque en nuestro país se han aplicado distintos niveles de cuarentena, incluso forzados, ¿no? Entonces lo que queremos hacer en nuestro modelo es que toda esa interacción humana real sea captada. Por ejemplo, medidas de protección individual, usar mascarillas, alcohol gel, las cuarentenas comunitarias, etcétera. Entonces, extendemos el modelo epidemiológico SIR básico de manera que permita introducir una probabilidad variable en el tiempo para que una persona susceptible se pueda encontrar con una persona infectada o viceversa. Entonces, la posibilidad de transmisión de la enfermedad va a suceder cuando estas personas en riesgo se encuentran. ¿Sí? Cuando una persona en riesgo o susceptible se encuentra con una persona infectada. Entonces, asumimos que ese fenómeno de encontrarse sigue este modelito. Ok, mis estudiantes cuando defiendan su tesis van a tener que explicar todos estos parámetros de probabilidad. Entonces, aquí brevemente, QS. Profesor Walter, Hola. Profesor Walter ya solo tiene un minuto para cerrar. Sí, Por el sí, necesito tomarme unos 5 al menos. Y entonces, QS es la probabilidad de estar en riesgo para una persona que esté aislada en casa y QI es la probabilidad de estar en riesgo para una persona que esté infectada en el hospital. Ok, aquí está lo real de nuestro modelo. Entonces, hemos tomado las medidas obligatorias de cuarentena en nuestro país y siguen esta función. Si se fijan, aquí está antes del 17 de marzo, sin cuarentena. Del 17 de marzo, cuarentena y suspensión de clases en escuelas y universidades. Y luego la cuarentena domiciliar obligatoria. Y luego también hemos incluido el efecto CENADE. Y luego la cuarentena domiciliar obligatoria de nuevo. Y luego, desde el 7 de mayo, la máxima restricción. Ok, ahí aplicamos algunos métodos de
cadenas de Markov Monte Carlo para resolver todo el problema, ¿sí? Que engloba, que no es trivial. Entonces, voy a ir aquí rápidamente a las corridas. Nosotros hemos modelado estos escenarios, ¿sí? Tomamos las probabilidades para cada uno de los escenarios de las medidas de cuarentena. Asumimos la probabilidad de la población bajo esos escenarios. Si introducimos este vector de probabilidades, que es el vector pi de la función que les mostraba, entonces tenemos que el primer pico de la proporción de infectados, que es el que nos interesa, que es donde para de crecer, entonces este sucedió el 7 de mayo, ¿sí? Con esos parámetros, ¿sí? Y el máximo se alcanzaría el mayo 11. Entonces aquí están esos escenarios, ¿sí? Además están los otros escenarios que hemos corrido, ¿sí? Cambiando esas probabilidades dentro de esos escenarios de cuarentena. Entonces, este modelo no es que va a adivinar, vea, justamente lo que va a hacer. Este modelo incluso le puede servir al gobierno para ver todos los posibles escenarios de levantamiento de la cuarentena en base a las probabilidades de esas medidas, de esa función seccionada que hemos mostrado. Entonces, con este vector de probabilidad, el primer pico aparecería o fue el 6 de mayo, que es cuando eh, el porcentaje de infectados para de crecer, y el segundo pico donde alcanzaría el máximo fue el 11 de mayo. Sí, digo, por el tiempo no podría explicar todo eso. Si relajamos, fíjense bien, si relajamos las probabilidades, es decir, si relajamos las medidas de cuarentena, aquí están estos escenarios, miren. Con este vector de probabilidades, es decir, ahí es donde relajas las medidas de cuarentena, ¿sí? Y dejas ahí a las personas que puedan tener más interacción dentro del modelo de la función seccionada que mostré. Entonces, la proporción de infectados dejaría de crecer hasta el 29 de octubre, ¿sí? Y alcanzaría su máximo incluso en enero ya del otro año. O sea, este modelo te permite hacer, o sea, escenarios muy reales, muy reales. Aquí está, por ejemplo, este escenario, y aquí voy a terminar con esto. Con este vector de probabilidad. Sí, aunque aquí hemos cambiado la función seccionada, pero si se fijan, básicamente lo que quiero resumir de este modelo es que cambiar los escenarios de la cuarentena tiene un impacto fuerte en cuando se puede alcanzar el aplanamiento de la curva y cuando se puede alcanzar el máximo. ¿De acuerdo? Entonces, son modelos muy reales. Hemos hecho también, en vez de la función seccionada, trabajar con una función exponencial. Ok, aquí hay una serie de escenarios que finalizo con esto. Eh, Mis estudiantes explicarían en su defensa de tesis. Entonces, básicamente era lo que quería mostrar. Eh, Estos son los escenarios con Box Jenkins que hice. Entonces, estas predicciones se quedaron bastante cortas porque no soportaron las altas fluctuaciones de los últimos días de casos reales. Ok, sería básicamente lo que iba a compartir. Ok, entonces, gracias. Muchas gracias por su exposición, maestro Campos. Vamos a continuar. Yo quisiera que pudiéramos, profesor, mantener el debate en el sentido de que al final de las exposiciones vamos a tener una discusión
y probablemente haya un espacio mayor para poder profundizar en algunos puntos significativos. Así que vamos a dar ahora paso al siguiente ponente. El siguiente ponente es el maestro Carlos Gámez. Carlos Gámez es coordinador del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de El Salvador. Carlos posee una maestría en matemáticas de la Universidad de Utah. Es licenciado en matemáticas múltiples de trabajo, coordinador del diplomado en métodos cuantitativos para la medición de riesgos financieros en el 2018 y en el 2019. Y también pues ha sido organizador del Congreso Internacional en Matemáticas Aplicadas en los años 2018 y 2016. Así que él nos va a conversar sobre los modelos comprendan el tiempo limitado que tenemos para la transmisión de las exposiciones. Iniciamos. Ok, ¿qué tal? Tengan todos buenos días. Primero quiero revisar que me están escuchando bien. ¿Me están escuchando bien? Vamos a ver. Excelente. Entonces, ya la presentación. Los modelos Gompers y logísticos. Bien, entonces las variables claves con las que estamos trabajando es básicamente el número de casos positivos. Noten de que las decisiones gubernamentales se toman específicamente basado en esta variable. De vital importancia entonces predecir la curva de la pandemia, el número de casos positivos que no es igual al número de infectados. Y esa es parte de las peculiaridades de esta pandemia. Ahora, aquí hago un análisis de los casos nuevos. Entonces, esos son los casos confirmados hasta el día de ayer. Y noten ustedes cómo es que al parecer se salta de un bloque hacia otro. De 0 a 9 casos estuvimos por un buen tiempo. De ahí de 9 a 18 casos hubo también un número de días considerable. Luego saltamos a un número de casos positivos que iban de 18 a 36 y luego de 36 a 72. Ciertamente ustedes pueden ver que 9, 18, 36, 72 es una progresión geométrica. Lo que nosotros estamos viendo es una fluctuación de datos, igual que lo mencionó el maestro Walter Otoniel Campos, en el cual tenemos una serie de casos positivos que luego pasa a otro nivel y luego pasa al siguiente nivel y así sucesivamente. De hecho, el día de ayer hubieron 39 casos, entonces no nos estamos manteniendo ahorita en el bloque arriba de 72 casos, sino que más que todo entre 36 y 72 casos. Eso es algo interesante porque nosotros estamos viendo datos de escala un poco baja, distinto a otros países con una mayor población, con un mayor número de infectados y casos positivos reportados, donde las curvas son mucho más predecibles. Pero aquí, en este caso, en el caso de El Salvador, nosotros tenemos una serie temporal con bastante fluctuación. Y eso es bastante clave para poder entender ese problema. Luego, en la página del CMM, www.cimat.usd.usb, pleca CMM, ustedes pueden revisar los modelos que nosotros tenemos, incluyendo el del compañero Walter Campos. Ahorita el modelo uno de los modelos que nos está dando mejores resultados es el modelo logístico, en el cual nosotros estamos prediciendo alrededor de 13,000 casos al finalizar la primera ola. Entonces, llegando al máximo número de casos en aproximadamente 30 días. Y ustedes pueden ver cómo es que el número de casos acumulados realmente está bastante bien ajustado por las curvas.
y es matemáticamente un problema que no es tan sencillo, pero es por los aspectos matemáticos que ciertamente no voy a ahondar demasiado en ellos. Luego aquí tenemos la serie temporal de los casos diarios y también pueden ver que hay una tendencia que ha sido recogida por el modelo logístico principalmente. Otro de los modelos que había mencionado en la ponencia es el de Gompers, ¿no? Sin embargo, ahorita el logístico nos está dando mejores resultados. Este tiene sus propias características, su propia función y bueno, básicamente aquí hay algunos datos estadísticos específicamente para los que tienen mayor curiosidad matemática con respecto al modelo, pero principalmente nos está dando una estimación de 12.800 casos acumulados al finalizar la primera ola de la pandemia. Bien, esto es algo que estaba notando en los últimos días y si nosotros hacemos una gráfica del número de pruebas que se están realizando a diario dividido por 50 y el número de nuevos casos, nosotros vemos una correlación y eso es algo que nosotros no habíamos tenido en cuenta en el modelo, en los modelos de logístico y Gompers. El hecho de que hay una correlación bastante marcada, que mientras más pruebas se están haciendo, más casos positivos van a haber. Entonces, ¿por qué es que no pueden haber millones de casos positivos? Bueno, ciertamente porque no va a haber la capacidad para poder hacer pruebas a un número suficiente de personas. Por lo tanto, ciertamente el número más importante que el gobierno está utilizando, el cual es el número de casos positivos, está fuertemente correlacionado con el número de pruebas que se pueden hacer a diario. Y esa es una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta principalmente para poder predecir la curva de la epidemia. Entonces, otra pregunta es, ¿qué puede pasar después? Específicamente, esa curva se ha calculado sin tomar en cuenta el levantamiento de la cuarentena. Bueno, nosotros tenemos ejemplos históricos. Por ejemplo, la gripe española de 1918 en los Estados Unidos. Nosotros vemos, bueno, aquí está la página específicamente del artículo y hay 4 escenarios en el cual ya sea el levantamiento de la cuarentena implicaría que realmente no habría una segunda ola sustancial. O podría haber una segunda ola sustancial como en San Francisco, pero cuyo impacto sea menor. O en el caso de Nueva York. En el caso de San Luis, por ejemplo, nosotros tenemos en esa ciudad de que el número de casos de la segunda ola fue superior al de la primera ola. Sin embargo, nosotros estimamos que no sería este el caso, sino que podría suceder más que todo algo como en San Francisco o en Nueva York, donde nosotros tenemos una segunda ola que es sustancialmente menor o que simplemente no es muy sustancial. Bueno, entonces rápidamente indico aquí las conclusiones principales del trabajo que hemos realizado. El CMM está utilizando el modelo logístico como uno de los modelos principales para poder predecir la curva de la epidemia. Además, este modelo está basado en casos positivos reportados. Un parámetro a incluir es el número de pruebas diarias, que realmente eso podría hacernos cambiar la curva. Ustedes pueden ver de que si nosotros tratamos de estimar el máximo, faltarían aproximadamente 30 días. Sin embargo, tomando en cuenta esa nueva variable, nosotros tendríamos que el número máximo de casos estaría siendo reportado antes de los 30 días y por lo tanto nosotros tendríamos esta conclusión, que el punto máximo de contagio se alcanzaría este mes y por lo tanto la curva se estaría aplanando durante el mes de junio, dependiendo de cómo la población actúe cuando se relaje la cuarentena. Finalmente, 2 conclusiones adicionales es que hay que aceptar y animar las cuarentenas domiciliarias.
porque esto va a evitar el colapso del sistema de salud. Entonces, el hecho de que si das positivo y te llevan a un hospital donde realmente puede ser que seas simplemente asintomático, así como está pasando ahorita en casi el 90% de las pruebas que se están dando hoy en día, estar ocupando recursos de salud hospitalario a alguien que realmente ni siquiera está mostrando ningún tipo de síntomas, realmente es un uso que no es muy adecuado de parte de lo que se tiene, ¿no? Entonces, realmente parte de las recomendaciones que se están haciendo aquí es de que si alguien da positivo y simplemente no está mostrando síntomas, pues aceptar que él pueda hacer una cuarentena domiciliar. En ese sentido, se dejan los recursos para personas con síntomas severos o críticos. Además de que se deben de tomar en cuenta la información que nosotros tenemos de las cuarentenas inteligentes, ya que el problema epidémico se convierte en un problema económico y realmente es la parte económica lo que después va a estar afectando al país, ya que al final, pues nosotros vemos que sí hay una buena cantidad de infectados, sin embargo, muchos de estos infectados no están mostrando síntomas y pues realmente es necesario que El Salvador pueda mostrar una fuerza económica una vez que se logre levantar la cuarentena. Y en este caso, pues no sería recomendable levantarla totalmente, sino que de la forma más inteligente posible. Hay también trabajo sobre esto y pues las recomendaciones son que se apliquen las medidas de cuarentenas inteligentes. Finalmente, pues agradecer aquí al equipo de trabajo, pues incluyendo al decano de la facultad, maestro Mauricio Lobo, quien también ha trabajado en los modelos SIR y SEIR. Ese es otro grupo de modelos que, bueno, también lo está trabajando Walter Campos a través de eh, cadenas de Markov. Y también tenemos la colaboración de dos estudiantes, Joel Ramírez y Daniel Gómez. Bueno, les agradezco mucho por el espacio que me han dado. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a continuar una discusión sobre el abordaje de los temas que han hecho este día. Vamos a dar paso a la tercera ponencia de este día que tenemos a cargo del maestro Alfredo Ibrahim Flores Arre. Alfredo es licenciado en Economía de la UNAM León, Nicaragua. Es máster en Economía con especialidad en Econometría por el Instituto Internacional Albertus Magnus, donde aprobó con distinción. Además, posee un diplomado en Altos Estudios Militares por el Ministerio de Defensa del Ejército de Nicaragua. Actualmente es investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDESE, donde ha desarrollado en conjunto con Nómada Latinoamérica un sistema de alerta temprana para el pronóstico de los casos por COVID-19 en los países de todo el sistema de integración centroamericana. Las proyecciones derivadas de dicho sistema han demostrado ser muy precisas en general para los países del SICA y se ha desempeñado además Alfredo como asistente ejecutivo 2 de la dirección por Nicaragua ante el Banco Centroamericano de Integración Económica y también ha sido asesor internacional de la Dirección General de Política Macrofiscal de la Secretaría de Finanzas de Honduras. Así que él nos va a conversar sobre los pronósticos y escenarios de la curva de contagio del COVID-19 en El Salvador. Alfredo. Ok. Sí, muy buenos días. Vamos a compartir la ponencia, ¿verdad? Se observa, ¿verdad? Sí, se observa perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, vamos a abordar
lo que son pronósticos y escenarios de la curva del COVID-19 en El Salvador. Vamos a utilizar como marco analítico un modelo SEIR básico, del que ya habló el máster Otoniel en la primera ponencia. Vamos a ver lo que es la dinámica de los parámetros epidemiológicos que gobiernan la dinámica de contagio por COVID-19, hablar un poco acerca del número reproductivo básico, el famoso Rho sub 0, y la dinámica infecciosa del COVID-19. Vamos a hablar un poco también acerca de los escenarios que hemos calculado para la curva de contagio, usando ese marco analítico, y vamos a respondernos dos interrogantes. La primera es que si será posible un colapso en el sistema sanitario salvadoreño y si se vislumbra un aplanamiento de la curva para El Salvador a como lo ha alcanzado recientemente la República de Costa Rica. Bueno, de forma sintetizada, un modelo SEIR divide a la población entre casos susceptibles, entre casos expuestos, entre casos infectados y entre casos removidos. Y dentro de los removidos, pues aquí tenemos lo que es los fallecidos y lo que son los recuperados. Y tenemos un parámetro básico, que es el famoso Rho sub 0, que es el número básico de reproducción. Estos modelos, su formulación original es en ecuaciones diferenciales en tiempo continuo, pero nosotros vamos a optar por trabajar en tiempo discreto a través de ecuaciones en diferencia para poderlo modelar esto a través de con una hoja electrónica. Aquí tenemos los parámetros epidemiológicos que gobiernan la dinámica de contagio. Entonces esto está en función de una tasa de contagio, una tasa de recuperación, una tasa de incubación. Tenemos condiciones iniciales que son la población, el número de casos susceptibles, el número de casos expuestos, el número de casos infectados, que para El Salvador tuvo su primer infectado, de acuerdo con los datos oficiales, el 18 de marzo del 2020. Entonces aquí tenemos unos valores parámetros, unos valores numéricos para los parámetros que gobiernan la dinámica de contagio en el modelo, y vamos a tomar como punto de partida un valor para el número reproductivo básico de 2.2, que es el que está generalmente aceptado en una última publicación de Lancet para el contagio del COVID-19. Y hemos calculado, mediante un ajuste mínimo cuadrático, un número reproductivo básico de 4, aproximadamente de 4.1 para marzo de 2020, y para abril de 2020 de 3.16 aproximadamente. Y es que la lógica es calcular el número reproductivo básico por fase, porque esperamos que el número reproductivo descienda gradualmente en las diferentes fases que está el contagio, desde valores altos a valores que tienen menos de la unidad, para tomar en cuenta lo que son las medidas implementadas. En este caso, una de ellas es el distanciamiento social. Este número reproductivo básico, ¿verdad?, es una medida útil para determinar cuándo es que una enfermedad infecciosa puede dar lugar a un brote epidémico serio. Entonces, aquí tenemos que en el caso de El Salvador, sigue el número reproductivo básico por encima de 1,
y entonces la infección pues todavía se propaga ampliamente entre la población, a diferencia de Costa Rica, que inició con un número reproductivo básico de 8 y ahora está en menos de 1, en concordancia con lo que expresábamos anteriormente. De acuerdo con los escenarios de la curva de contagio que hemos calculado, en la línea de base, es decir, antes del decreto número 22, teníamos que al 31 de mayo de 2020 íbamos a tener 2.668 casos. Con el escenario 1, que es un descenso en 25% del número reproductivo básico, íbamos a tener 1.710 casos activos. Y con el escenario 2, que es un descenso en el 50%, íbamos a tener 1.025 casos activos. Ahora, el escenario número 2 es el que es más consistente con la trayectoria de los casos reales hasta el día 11 de mayo del 2020, y este es el escenario pues más probable. O sea, vamos a tener un número reproductivo básico con estos 15 días más de 1.58. Entonces, hablemos acerca del posible colapso del sistema sanitario salvadoreño. El Salvador, pues básicamente está compuesto a 2020 por una población joven. O sea, la población, el grueso de la población está entre los 20 y los 49 años de edad. El número de camas hospitalarias existentes es de 7.834 y el número de camas de UCI es de 230, desagregadas de esta forma. Y el número de ventiladores es de 371. Recientemente, The Imperial College sacó esta tabla donde ilustra, de acuerdo con los grupos etarios, el porcentaje de casos sintomáticos que requieren hospitalización, los hospitalizados que requieren cuidados intensivos y la tasa de fatalidad por infección. Esta es la situación nacional de COVID-19 al día de ayer. Tenemos 643 casos activos y 1.037 casos confirmados. Y dentro de los casos confirmados, pues el grueso está entre los 20 y los 59 años. Aquí estamos hablando de casos confirmados, que es la sumatoria de los activos, de los fallecidos y de los recuperados. Entonces aquí está el pronóstico de los pacientes de casos activos. 427 son asintomáticos, 134 estables, y ahí tenemos los moderados, y los que están en estado grave y crítico son 18 y 15 respectivamente. Y aquí tenemos lo que es la distribución de frecuencia. Asumiendo la distribución de frecuencias anteriores y también teniendo en cuenta de que para el 31 de mayo van a haber 1.025 casos activos de acuerdo con el modelo SEIR, entonces tendríamos de esos 1.025, 681 casos asintomáticos y 334 casos con síntomas. Si nosotros aplicamos la tabla de Imperial College, o sea, asumiendo también que la mayoría de los casos activos pudieran encontrarse en el rango de 20 a 59 años de edad, aplicamos los porcentajes del rango de 50 a 59 de esta tabla. Entonces, de los 334 casos con síntomas, tendríamos que 35 requerirían hospitalización y 42 requerirían cuidado intensivo. Tenemos que la capacidad instalada
del sistema sanitario salvadoreño es esta. Y digamos de que si estos números son consistentes, ¿verdad? Tendríamos que la capacidad de UCI es 72 y estos serían la cantidad de hospitalizados que requerirían cuidados intensivos. O sea, aquí recojo las declaraciones del doctor Iván Solano Leiva del Colegio Médico de El Salvador, donde expresa que el colapso del sistema de salud pues sería posible, pero no por la cantidad de casos, sino porque el gobierno está enfocado en atender pacientes positivos de COVID-19. Y pacientes positivos, en su mayor proporción, hemos visto de que son asintomáticos, de acuerdo con las cifras oficiales. Sobre el aplanamiento de la curva, nosotros observamos aquí de que Costa Rica ha alcanzado lo que es la famosa X, es decir, el número de casos recuperados excede hasta el último dato disponible, que es el 12 de mayo de 2020, el número de casos activos, mientras que en El Salvador observamos de que esta brecha cada vez aumenta más. Aquí tenemos unos indicadores, unos ítems de memorándum, que es la dimensión en relación a la población de ambos países. O sea, aquí Costa Rica hace menos pruebas que El Salvador por cada millón de habitantes, pero tenemos de que hay más casos recuperados por cada millón de habitantes para el caso de Costa Rica y hay más casos activos por cada millón de habitantes de Costa Rica. Hay 629 casos, hay más casos activos en el caso de El Salvador por cada millón de habitantes que en el caso de Costa Rica. Por lo tanto, si dimensionamos en relación a la población, pues estamos ante un aplanamiento de la curva. Aquí, como yo les he expresado, de acuerdo con mis cálculos, no veo, a diferencia de las ponencias anteriores, un aplanamiento de la curva, ni un número máximo de casos por este número reproductivo básico, que todavía es de la unidad, de acuerdo con estos criterios que expresamos en esta diapositiva. Y aquí hemos sacado lo que son los datos de movilidad de Google y podemos observar de que efectivamente en el caso de El Salvador, pues la gente ha sido disciplinada en lo que es mantenerse en distanciamiento social. Entonces aquí hay que hilar más fino el por qué este número reproductivo básico va bajando, pero no va bajando lo suficiente como para hablar de un aplanamiento de la curva de contagio que se expresaría con la formación de la X, como ha sucedido en el caso costarricense. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. También pues muy exacto en el tiempo. Vamos a pasar a la siguiente parte del programa. La siguiente parte del programa consiste pues en un panel de discusión. La intención pues es tratar de tener un debate y poder que ustedes tengan la oportunidad también de profundizar en ciertos aspectos de sus ponencias ya en el contexto de la discusión. Una de las cosas que estaba planteado dentro de las preguntas metodológicas centrales dentro de este simposio era un poco la perspectiva de cuándo se espera que se aplane la curva de contagios. Entonces no sé si de alguna manera con la modelación
es posible definir más o menos un horizonte de cuándo se esperaría, de acuerdo a las circunstancias actuales, un planeamiento de la curva de contagio. Quizás esa sería la primera pregunta para los tres ponentes. También pues les pido que sean muy breves en su respuesta, pues de no máximo de 2 minutos. Quizás iniciamos, ¿quién quisiera iniciar? Carlos o profesor Walter. Como quiera. Ok, bueno, básicamente en el modelo que nosotros tenemos, nosotros, si se fijan con esa función seccionada, básicamente lo que hemos querido hacer es tomar en cuenta todas las disposiciones del gobierno, ¿sí? Y entonces el vector de probabilidad está en base a que esta cuarentena se respete. Y entonces con ese escenario, eh, bajo esa lógica, nosotros hemos modelado varios escenarios bien fuertes. Es decir, este es un escenario, ¿sí? Con este vector de probabilidad donde la cuarentena se cumple a rajatabla. Y entonces la probabilidad de interacción o la probabilidad de que una persona susceptible se encuentre con una persona infectada es bien baja. Nosotros incluso le hemos puesto ahí en 0.08. Entonces, con ese escenario, eh, el porcentaje de infectados sí alcanza un punto de inflexión, el primer punto de inflexión, es decir, donde el porcentaje de infectados deja de crecer. Ese se alcanzó el 7 de mayo y alcanzaría su máximo el 11 de mayo, ¿no? Pero eso es lo bueno de nuestro modelo, que si relajamos esas condiciones, por ejemplo aquí le ponemos esa probabilidad de un aislamiento pleno, le ponemos una probabilidad de 0.12, entonces ya se comienzan a mover esos puntos. Este escenario, por ejemplo, este escenario que le hemos puesto una probabilidad de 0.25 al aislamiento, o sea, al aislamiento estricto que tenemos con las medidas de cuarentena, si notan, se distancia en el tiempo el día en el que se lograría que el porcentaje de infectados deje de crecer. Entonces estamos hablando ya en octubre, e incluso estamos hablando de puntos máximos en enero. Entonces nosotros teníamos los otros escenarios que les mostré. Entonces, estos escenarios, por ejemplo, ahí hablan hasta de junio, de julio, etcétera. Voy a mostrar uno que es bastante evidente, que está aquí al inicio, para no extenderme tanto y dar lugar a Carlos. Miren este escenario. O sea, este escenario se relajan las probabilidades, incluso aquí eso es una medida de cuarentena diferente, sí, que está aquí, sí, con estas medidas de cuarentena no tan rígidas. Entonces, estamos hablando ahí de que el primer punto de inflexión, donde el porcentaje de infectados para de crecer, estaríamos hablando del 27 de junio. Sí, pero ya les digo, con las medidas de cuarentena, o sea, todo depende del aislamiento, como dijo el maestro Gámez, ¿sí? Entonces, se tendría, por ejemplo, una media de infectados activos, ¿verdad? Porque este modelo es de infectados activos, ¿sí? Donde le vas descontando los removidos porque se sanan o porque se mueren, ¿sí? Tendrías una media de 55,000, ¿sí? Para esa fecha. Y el punto de inflexión, sea el máximo, lo alcanzaríamos ahí por el 5 de septiembre. Pero ya les digo, todo depende básicamente, pues, sí, de las medidas de cuarentena, de que se cumplan o no. Carlos. Gracias, Carlos. ¿Qué tal?
pues realmente lograr tener una predicción de la fecha máxima, la fecha donde habrá el máximo número de casos y las fechas cuando la curva se va a aplanar, es bastante complicado específicamente para el caso de El Salvador, porque la variación de los datos es bastante fuerte, distinto a muchos otros países donde nosotros vemos curvas más suavizadas, porque simplemente por el hecho de la cantidad de datos. La serie temporal, es decir, los datos al ponerlos, al graficarlos realmente, eh, da ese detalle de complejidad, y ciertamente también es lo que había comentado el compañero Walter Campos, de por qué las predicciones de Box Jenkins tenían dificultades para ajustar los datos. Entonces, sin embargo, con el modelo logístico y tomando en cuenta de que hay una correlación entre el número de casos, el número de pruebas que se estén realizando y el número de casos positivos, básicamente la conclusión a la que llegamos es que el máximo número de casos se llegará este mes y la curva se estaría aplanando en el mes de junio. Aquí hay que tomar en cuenta también sí, dos cosas, y el hecho de que en esta variable el número de pruebas una situación a considerar fuertemente, y la otra es las decisiones que se toman por parte del presidente. Esas son dos decisiones, dos variables que están teniendo un fuerte impacto en la curva de casos positivos. Alfredo. Bueno, como yo decía antes, el aplanamiento de la curva, de acuerdo con mis cálculos, no lo vislumbro. Y tampoco vislumbro, retomando las palabras de Carlos, quien me antecedió, es muy complicado establecer cuándo se alcanza un máximo local. O sea, este número reproductivo básico, como les digo, si bien ha descendido, pues cuesta bastante que el descenso, no tanto por el número de pruebas, ahí lo que está detrás son las decisiones políticas. O sea, yo esperaría tener todos los datos a mayo para estimar en cuánto realmente terminó el número reproductivo básico. Yo no vislumbro que vaya a bajar de 1.5 como lo expresé en mi ponencia. Y el punto de inflexión se alcanzaría cuando alcance menos de la unidad. Entonces, en este momento no puedo determinar un aplanamiento de la curva, porque tanto los datos observados que van sacando diario como la modelación que tengo me indica que los casos van en ascenso y en ascenso, y más bien hay un distanciamiento entre los casos activos y los casos recuperados. Entonces, yo no tengo no tengo una fecha específica para ver cuándo se va a alcanzar ese punto de inflexión que determinaría un máximo y después la carrera en descenso para planar la curva. Gracias. La siguiente pregunta es relacionada con el tema de la aplicación de la modelística para hacer, por ejemplo, diagnósticos en términos de abordaje. Es decir, podríamos, a partir de la modelación que ustedes han trabajado, determinar si existe una eficacia por parte de las políticas gubernamentales para el abordaje de la pandemia. Podríamos establecer alguna inferencia en términos de si ha sido eficaz, si tiene aspectos que mejorar,
o si ha sido ineficaz. Entonces, a mí me gustaría escuchar su opinión, pidiéndole siempre brevedad. En este caso vamos a alterar el orden. Iniciaríamos con Carlos, luego Otoniel y luego Alfredo. ¿Qué tal? Pues definitivamente yo creo que el hecho de tener modelos matemáticos que nos puedan dar proyecciones definitivamente es algo que puede ayudarnos a hacer una medición de la eficacia de las medidas que se han tomado. Específicamente, en la presentación que mostré, una de las recomendaciones es que se permita la cuarentena domiciliar por el hecho de que nosotros tenemos una buena proporción de casos asintomáticos y que el hecho de que la curva de la epidemia, en este caso que está definida por los casos positivos, está fuertemente correlacionada por el número de pruebas diarias que se hacen. Entonces, si haces más pruebas, vas a tener más casos positivos, ya que hay estudios que indican que el número de casos positivos versus los infectados, que básicamente los infectados son desde 2 veces aquellos que han dado positivo hasta 33 veces. Entonces, ciertamente hacer análisis en todas las áreas del toma de decisiones es una recomendación. Nosotros queremos tomar decisiones con base a evidencia, a resultados, y no solamente con base a lo que uno presiente que puede estar correcto. Entonces, creo que los modelos están indicando también de que las cuarentenas funcionan, pero no solamente una cuarentena estricta, sino que también las cuarentenas inteligentes. Entonces, todos estos modelos nos ayudan a poder tener una idea de cuáles pueden ser los distintos escenarios, dependiendo de cómo cambian los parámetros o cómo cambian las decisiones. Y pues definitivamente es parte de lo que se debe tener para poder evaluar las decisiones que se toman y para tomarlas en cuenta para decisiones a futuro. Específicamente, la idea de cuarentena inteligente es algo que ya hay resultados y que realmente en la parte de la economía salvadoreña será necesario si nosotros queremos lograr reactivar la economía. Sí, entonces, brevemente, ¿no? Justamente creo que en mi ponencia intenté hacer ver que las medidas de cuarentena en nuestro modelo son trascendentales. Es decir, nuestro modelo depende justamente de evaluar las medidas de cuarentena y el impacto en la evolución de la epidemia, ¿no? Entonces, nosotros por eso proponemos esta función seccionada, ¿sí? Y asignamos a cada una de estas secciones, de cada uno de estos escalones, la probabilidad de encuentro de una persona infectada con una persona en riesgo, ¿no? O susceptible. Entonces, evidentemente, los modelos matemáticos, porque creo que la pregunta iba por ahí, los modelos matemáticos efectivamente pueden ayudar a validar las medidas de cuarentena, ¿no? En ese sentido, las corridas que yo presenté justamente hacen eso. Entonces, si relajamos las medidas de cuarentena, si las relajamos, entonces se ve el impacto de la evolución del COVID. Por ejemplo, con este vector de probabilidades para estas medidas de cuarentena, se tiene el siguiente impacto, que estaríamos hablando de que el primer punto de inflexión, es decir, cuando la tasa de infectados para de crecer, estaríamos hablando del 27 de junio y con una media de infectados activos, porque son infectados activos de 55,000. De acuerdo, y así sucesivamente, nosotros
si cambiamos las restricciones, ¿verdad? O permitimos mayor interacción entre las personas, porque nuestro modelo está basado en el encuentro, ¿verdad? De personas susceptibles con personas infectadas. Entonces, cambia drásticamente. Incluso vean cuando relajamos aquí, ¿verdad? Aquí es como, por ejemplo, decir, miren, la cuarentena terminó, ¿verdad? Pueden salir. Entonces, estamos hablando de que el punto de inflexión se alcanzaría en septiembre y el primer punto de inflexión y el segundo punto de inflexión de interés sería en noviembre. Es decir, en las otras presentaciones que hice, nosotros tomamos ya un vector de probabilidad más estricto, ¿sí? Por ejemplo, sí es bien estricto porque es muy fuerte, ¿sí? Las probabilidades de encuentro entre personas infectadas con susceptibles es bajísimo. Y entonces se ven las medidas efectivamente de que sí influyen. Entonces, el problema está en encontrar el punto de equilibrio con la economía, es decir, el país no puede seguir cerrado, ¿no? Sí, sí, porque entonces eh, a lo mejor combatís la epidemia, pero bueno, te viene la epidemia del hambre, ¿no? Incluso peor aún, y es una variable que se debe tener en cuenta. El encierro, ¿no? El encierro en los hogares. Sí, por ejemplo, yo estoy escribiendo algo sobre el promedio de personas que viven en los hogares, que normalmente los hogares, por ejemplo, en la ciudad capital, son la mayoría de colonias, son casas muy pequeñas y donde viven hasta 6, 7 personas. Es decir, todas esas variables creo que se deben de tener en cuenta, ¿sí? A la hora de decidir, miren, sigue la cuarentena estricta o se abre el país. Pero efectivamente, nuestro modelo persigue eso, evidenciar la influencia de la evolución de la epidemia en base a las medidas de cuarentena. Gracias. Alfredo. Bueno, definitivamente que este modelo persigue, en primer lugar, además de capturar los hechos estilizados de la dinámica de contagio y de remoción de los casos por COVID, también pues te persigue de alguna manera evaluar el impacto de las decisiones a nivel gubernamental para la gestión de la pandemia. O sea, aquí podemos observar de que con el descenso del número reproductivo básico se ha hecho bien, pero el modelo está mandando una señal de alerta de que podría hacerse en el futuro inmediato mejor, porque no puede estar, como decía el compañero que me precedió, cerrada la economía salvadoreña permanentemente. Entonces hay que buscar, estamos trabajando también en enlazar las proyecciones de este modelo SEIR con una parte, digamos, macroeconómica y social, porque finalmente esto es un problema de salud pública que se va a traducir en un problema de finanzas públicas posteriormente, y todas las decisiones de finanzas públicas pues van a tener un impacto en la economía y pues en los indicadores sociales. Entonces el mensaje pues de la modelación que tratamos de hacer, que recoge como todo modelo los hechos estilizados, es que si bien es cierto se está haciendo bien, se tiene que tender a hacer mejor en el futuro inmediato por el bien de la sociedad y de la economía. Muchas gracias. Hay un punto que preguntaban en redes cuando se estaba divulgando el evento,
que tiene que ver con la credibilidad de la información. Es decir, ¿existe alguna dinámica en términos de la información o de los datos observados en el caso de los contagios que pueda de alguna manera inferir algún tipo de, digamos, de patrón o de comportamiento que pudiera dar alguna conclusión respecto de la fiabilidad de la información que se proporciona por fuentes oficiales? Esa es una pregunta porque la han hecho en redes y pues me gustaría escuchar su opinión. Perdón, vamos a, en este caso, el orden a iniciar con Alfredo, posteriormente Walter y finalmente Carlos. Ok. Sobre la fiabilidad de la información oficial, Julián. Es decir, nos decían, bueno, miren, al final modelar sobre la base de un, porque me decían, bueno, son estimaciones basadas en los datos observados, pero hay algunas médicos o personas que han cuestionado, digamos, la fiabilidad. Entonces, mi pregunta es si a nivel estadístico o a nivel de los datos observados, se ha, pues, observado algún comportamiento atípico en la información que pudiera inferir que hay, de alguna forma, cuestionamientos a la fiabilidad de la información. Ok, bueno. En principio, uno como modelizador tiene que alimentar los modelos con datos. Y de preferencia, uno tiene que utilizar lo que son los datos oficiales. Entonces, en este caso, eso es lo que hemos hecho, pero sí hemos podido nosotros, pues, desde FUDESEN, que hicimos lo que es el repositorio notado algunas particularidades. Por ejemplo, con el caso de Panamá, fíjense de que el día 8 de mayo del 2020, Panamá registró un alto número de casos recuperados y una reducción significativa de los casos activos. Por ejemplo, aquí tenemos en los casos recuperados que el pronóstico de FUDESEN para el 8 de mayo había sido 834 casos recuperados. Después los reportes oficiales de CPDNAC decían 886 a las 8:45 de la mañana, 886 a las 1:55 de la tarde, y después a las 8:10 de la noche dio un salto a 4.500. Entonces, obviamente, nosotros pedimos aclaraciones. Las aclaraciones no fueron dadas. Yo puedo compartir la nota después, y lo que nos dijeron es que el cambio se debe a que anteriormente el gobierno de Panamá reportaba solamente los casos recuperados por prueba de laboratorio, y desde el 8 de mayo reporta el total de recuperados por prueba de laboratorio y clínicamente. O sea, pero nadie explicó la diferencia al final. Lo bueno de esto es que nosotros que damos seguimiento a los casos, pudimos observar que el día de hoy, este organismo, CPDNAC, que es el que compila, expresó, aquí estoy leyendo, expresó de que Honduras presenta cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se cambian la forma en que son compilados los datos, y en este caso de un informe hacia otro, uno tiene que comprender
de que estos modelos pues son productos en proceso y que tienen que estar siendo reformulados. Pero a mi juicio tenemos que alimentarlos en la medida de lo posible con lo que es la información oficial, porque uno como modelador pues sabe la técnica y todo, pero quienes compilan los datos con los principios generalmente aceptados pues son las entidades oficiales de cada país, y uno tiene que respetar eso, pero sí es justo y necesario que se pidan aclaraciones cuando uno mira un outlier, como dicen los estadísticos, ¿verdad? Entonces, eso sería con respecto a esa interrogante que se plantea en las redes. Gracias. Bueno, sí, en lo personal yo quizás tendría muy poco que decir, ¿no? De todos modos, en nuestro país, el presidente Bukele y su gobierno han dispuesto desde el principio una página que está llena de información, ¿sí? Está llena de información de la evolución del COVID. Entonces, en este caso, mi persona pues ha estado trabajando con esos datos, ¿no? Y para los otros países yo normalmente he estado descargando de manera directa los datos desde el repositorio de datos de la Universidad Johns Hopkins. Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Aquí te queda pues confiar en la ética en la ética del gobierno, vaya, entonces, y de las estadísticas oficiales como tal. Entonces, y creo que el maestro Carlos Gámez ya se refirió a eso. El maestro Carlos Gámez ya se refirió a eso, entonces, de cómo cambiaron bruscamente algunos datos de un día para otro. Yo de todos modos que quisiera aprovechar esta quizás participación para decir que también el CMM ha hecho un esfuerzo, ¿sí? De manera conjunta con eh, otras entidades del país, como por ejemplo con la Universidad Francisco Gavidia, con la ESEN, con FUSADES, y se tiene esta página, ¿no? Del observatorio, ¿sí? Entonces, este es un esfuerzo que se debe bastante al doctor Picardo, le envío un saludo, y entonces también invito a la comunidad salvadoreña a revisar esta página. Hay una cantidad de información muy buena, ¿sí? Que les puede servir también. Pero entonces, sí, para concluir, ¿verdad? Sí, hay que confiar en en las estadísticas oficiales, por ética, ¿no? Pues realmente sí, cuando se obtienen los datos, uno confía en que se han tomado de forma fidedigna. Sin embargo, si hay anomalías, esto también se puede detectar. Y es lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Nicaragua. Entonces nosotros vemos que en el caso de Nicaragua las curvas no se ajustan, no tienen ningún parecido con los de ningún otro país. Entonces, si de alguna forma hubiera alguna manipulación de los datos, pues esto se puede detectar. Y pues es algo que se puede trabajar, se puede detectar y se puede analizar y se puede incluso indicar a qué nivel los datos han sido modificados. Por lo que hasta ahora no hemos visto que los datos hayan sido manipulados de ninguna forma, al menos cumplen las características de datos que hay en otros países. Entonces, realmente, por mi parte, yo diría que
al menos los datos que nosotros estamos obteniendo del gobierno, pues se ven totalmente fidedignos, apegados a la situación de países. Pues, y si lo hubiera, eso se puede también estimar y se puede analizar y se puede reportar. Así es. Bueno, quizá ya ir haciendo la última ronda de preguntas. A mí me gustaría que pudieran ustedes hacer una caracterización de los escenarios tomando en consideración lo siguiente, es decir, hay todo un debate en torno a las medidas de cuarentena domiciliar, como ya mencionaba el profesor Carlos, es decir, el debate también tiene que ir en torno no solamente al tema de si se rompe o no la cuarentena, sino también el tema de discutir sobre otro tipo de medidas y abordajes, como por ejemplo las cuarentenas inteligentes, que él ha mencionado muy bien. Y en ese sentido, pues hay una discusión porque hay de alguna forma una serie de sectores vulnerables que están de alguna forma buscando la manera de poder enfrentar esta situación de salud y que ciertamente pues somos un país con ciertas características económicas y sociales en donde la perpetuación de las condiciones de cuarentena pues pueden de alguna manera no pueden hacerse tan largas como quisiéramos. Entonces, de hecho, pues hay una discusión en torno al decreto de emergencia sobre la prórroga y sobre esa discusión, pero más bien la pregunta es en el sentido de cómo serían los escenarios a los que nos enfrentamos, tanto desde la perspectiva de la cuarentena domiciliar, sin cuarentena domiciliar y aún sin cuarentena domiciliar, que otro tipo de medidas se pueden implementar. Por ejemplo, ya hay países que están de alguna manera relajando ciertos aspectos de distanciamiento social, pero mantienen siempre un abordaje de la política epidemiológica frente al COVID. Entonces, más bien el debate es en torno a qué escenarios nos enfrentamos y en torno a cómo mantener de alguna forma el esfuerzo de planeamiento de la curva de contagio frente a estos escenarios a los que nos enfrentamos como sociedad. Entonces hoy vamos a iniciar con el maestro Carlos, posteriormente Alfredo y terminaríamos con el profesor Walter. Bueno, pues realmente los datos descriptivos muestran que la mayor parte de casos son casos asintomáticos o estables. Solamente viendo a esos datos, mi conclusión es que se debería permitir la cuarentena domiciliar, porque cuando llevas a la gente a un hospital, incluso si ya están infectados eh, con el COVID, bueno, están expuestos a otros tipos de enfermedades. Y además, tenés el gran problema de que las personas podrían tener temor a hacerse una prueba. Entonces, por ejemplo, una persona que, ya que sabemos que la mayor parte de casos son asintomáticos, entonces realmente está desistiendo a la gente que se haga una prueba, porque si soy asintomático y doy positivo, entonces me van a tener que llevar. Mi calidad de vida va a bajar. Entonces, ese es de los tipos de medidas que yo considero que son contraproducentes. Se quiere que la gente con problemas llegue y se haga la prueba y definir si la persona tiene o no la enfermedad. Y si en caso necesita ayuda médica, entonces que sí se ocupen los recursos médicos. Pero si tenés cientos de personas ahí que pues son asintomáticos y tenés que estarlos cuidando, tenés que estarles manteniendo, tenés que estarles dando pues alojamiento, alimentación, pues y además eh, personas que quizás podrían hacer trabajo a distancia, quizás dependiendo del tipo de trabajo que realizan, también los estás cortando de su actividad productiva.
Entonces, realmente, solamente viendo al porcentaje de casos asintomáticos, pues para mí es una implicación bien clara el hecho de que se debería permitir la cuarentena domiciliar, indicándole al grupo familiar cómo poder tratar, cómo poder estar en un hogar donde hay una persona infectada, para que no evitar que el contagio sea en toda la familia, ¿no? Entonces, creo que esas son medidas que son más inteligentes. La cuarentena inteligente fue primeramente indicado por matemáticos israelitas, donde ellos comentaban de que nosotros podríamos tener 2 días de trabajo a la semana, y que eso también podría aplanar la curva y no romper la cadena de actividades productivas de un país. Entonces, animándole a la gente a ocupar mascarilla, de que aquellos que puedan hacer trabajo a distancia, que lo realicen, eh, teniendo en cuenta un proceso eficaz de lograr saber los nexos epidemiológicos de una persona infectada y poderlos poner en cuarentena, ya sea domiciliar o si necesitan ayuda médica, trasladarlos a un centro pues, de salud, eh, tomando en cuenta todas esas detalles, podríamos nosotros tener una cuarentena que no es totalmente prohibitiva, que no esté realizando un efecto fuerte en la economía, y al mismo tiempo tratar de mantener al mínimo el número de casos de personas contagiadas. Entonces, realmente es mi sugerencia fuerte la de utilizar una cuarentena inteligente, porque aquí lo vamos a ver en el país, vamos a estar muchos años con problemas económicos y el problema sería menos acentuado eh, de haber tomado medidas más inteligentes. Realmente vivimos en sociedades más sofisticadas y los problemas son bien sofisticados, bien complejos, pero para eso nosotros podemos responder con soluciones más sofisticadas. Entonces, ya no es solamente una cuarentena como se hizo en 1918, en la pandemia por ejemplo, de la gripe española. Ahora nosotros tenemos mucha más tecnología, mucho más conocimiento para poder implementar medidas mucho más sofisticadas y que de esa forma los problemas que nos genere esta pandemia, incluso a nivel económico, perjudiquen lo menos posible y que logren eliminarse lo más pronto posible. Siguiente, nada más les pido más brevedad de su intervención porque ya vamos a ir cerrando. Por favor. Bueno, si esto lo miramos como un problema de optimización, donde tenemos por un lado salvar la economía, por otro lado salvar a las personas con una restricción presupuestaria y material, que es la capacidad instalada del sistema de salud y los recursos, que son escasos. Entonces, retomando lo que dijo el maestro Carlos, pues no es mutuamente excluyente salvar a las personas y salvar la economía. No tenemos que decantarnos por soluciones de esquina, sobre todo porque antes de que apareciera el primer caso de COVID-19 en El Salvador, de acuerdo con las estimaciones de UDESEN, la economía ya
iba atravesando por un episodio recesivo en su ciclo económico. Y esta cuestión del COVID-19 y esta medida de distanciamiento social, lo que han hecho es agravar más esa brecha recesiva, por un lado. Por otro lado, se tiene la ventaja de que gran parte de los casos activos son asintomáticos y es muy bueno pensar en lo que es el teletrabajo, como bien mencionaba quien me precedió, y hacer una matriz de riesgo de aquellos sectores de actividad económica donde pueda comenzar a relajarse estas medidas de distanciamiento social, o sea, y hacerlo con todos los conocimientos epidemiológicos, con todos los sistemas de información geográfica, con todos los modelos matemáticos, hacer una formulación del distanciamiento social de una manera inteligente, pensar en tratar los casos asintomáticos desde el hogar y que las autoridades de salud desarrollen un enfoque ad hoc para tratar esos casos desde casa. Yo creo que sí se puede, y además de que se puede, yo creo que se debe, porque como mencionaba al principio, salvar la economía y salvar a las personas no puede ser mutuamente excluyente, viéndolo como un problema de optimización, ya que hay muchos matemáticos aquí. Hay que buscar la tangencia entre la restricción presupuestaria y esa curva de indiferencia entre salvar la economía y salvar a las personas. Muchas gracias. Profesor Walter. Bueno, sí, básicamente quizás yo sería más cortito. Insistir, ¿verdad? El modelo que he planteado es un modelo muy real. Ahí quizás queda invitar pues al gobierno de que se aboque, ¿no? En este caso a la Universidad de El Salvador, en la Escuela de Matemática hay otros compañeros, ¿no? Que también podrían coadyuvar, ¿no? Con modelos epidemiológicos. Por ejemplo, el maestro Martín Guerra ha trabajado bastante eso. Y así hay muchos otros compañeros, no solamente el maestro Carlos Gámez y yo, sino que también pueden coadyuvar a generar modelos reales, ¿no? Que puedan ver la apertura inteligente del país. Es decir, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Hay que buscar el equilibrio ya entre el colapso del encierro, el colapso mental. Yo en lo personal, que cada mañana normalmente salgo a correr un poquito, pues de verdad ya no aguanto estar tanto encerrado, ¿no? Entonces, hay que ver las medidas que los demás países han tomado para comenzar a permitir a la gente a salir, a retomar sus trabajos y buscar lo que ya dije, ¿no? El equilibrio con la economía. Es decir, vamos a combatir la epidemia del COVID y luego se nos avecina la epidemia del hambre, ¿no? Es decir, la claustrofobia de las personas que están en casas muy pequeñas, donde son casas hacinadas, vaya, es decir, son casos hacinados. Entonces, incluso, ¿verdad? A nivel educativo, el impacto en los niños, sí, en los niños de las escuelas públicas e incluso de los colegios que a lo mejor tienen mayores condiciones, pero están ahí sobresaturados, ¿no? De clases online y los niños no estaban acostumbrados a eso, ¿no? Es decir, todas esas variables, si todas esas variables yo pienso que se deben de tomar en cuenta en una decisión. Y nuestro modelo ya mostró evidentemente que si se relajan las medidas de cuarentena, pues evidentemente eso tiene un impacto, ¿no? En el crecimiento de la epidemia, pero hay que ver esas otras variables que he mencionado, ¿no? Y pienso que
por ejemplo, el centro de modelamiento de la Escuela de Matemática, los compañeros de la Escuela de Matemática en su totalidad, pueden aportar, ¿no? Está también el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad Francisco de Avidia, que coordina el doctor Picardo, que también se ha puesto a disposición del gobierno. Es decir, en este sentido, el llamado es a las autoridades gubernamentales, ¿no? Que se aboquen a la academia para hacer predicciones de la realidad del país en base a todas estas variables que he mencionado. Gracias. Bueno, con esta pregunta cerraríamos el día 1 del simposio. Agradecerles a los ponentes por el tiempo y la dedicación, a todas las personas que nos están viendo. Este video también queda grabado pues en Facebook Live y pues continuamos mañana a las 9 de la mañana. Mañana el tema que estaremos abordando es las políticas de salud en correspondencia con los escenarios de la crisis por COVID-19 y bueno, con eso cerraríamos este evento. Así que tengan todos un feliz día. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, feliz días a todos.